Entonces me acuerdo que ahí yo le marqué a Joaquín y le dije, y me dijo, sí, efectivamente, no estamos considerados, no nos consideran parte de Norteamérica todavía lo que era USA Hockey y Hockey Canada. Siempre va a ser noticia y va a causar reacciones y eso es para todos los que están viendo chavitos, siempre va a ser una reacción del que digas que juegas hockey desde México. Y para coincidir todos al mismo tiempo y entrenar al mismo tiempo antes del Mundial, hay veces que está cañón. Te diría que en los últimos años creo que no hemos tenido el equipo completo hasta literal el entrenamiento de la mañana del partido o la noche anterior. Híjole, jugábamos con una línea diferente cada partido, con diferente línea de power play. Entonces fue o sea, muy difícil adaptarse y crear química, tratando de ser el mejor siempre. Y eso, si puedo dar otros 10 años más, lo voy a dar. Pero sí hubo un momento en el que me senté y me acuerdo que me agarré la cara y se me salieron un par de lágrimas como de, híjole, de alivio. O sea, si me ves a mí en Italia y me ves con el equipo de México, me comporto mucho mejor con la selección nacional. El hockey en México guarda muchas historias. Para descubrirlas hablaremos con sus protagonistas. Así entenderemos la evolución en este deporte y cómo hemos llegado hasta lo que es hoy en día. El día de hoy me acompaña Héctor Majul, el único mexicano que es profesional en este momento, con experiencia en Lituania, Finlandia y actualmente en Italia. Esto es Hecho en Hielo. Y en ese 2022 que terminas con 19 goles, el máximo goleador de la liga, ¿hubo ofertas de fuera de Italia o cómo terminas decidiendo quedarte en Italia? Fíjate que esto ha sido algo que también o sea, ha pesado a lo largo de mi carrera ahorita en Italia, pero en Europa en general, que después de este año sí me llegaron ofertas de equipos de la Alps, de equipos italianos, pero todos con la pregunta si yo podía obtener el pasaporte italiano. Porque lo que pasa en esta liga es que muchos de los imports que ellos buscan son mucho canadiense o americano de descendencia italiana. O sea, se agarran a cualquier güey que puedan conseguirle, o sea, que tengan abuelos que hayan tenido el pasaporte italiano, entonces los contratan con la idea de que después de una temporada jugada en Italia, pueden obtener su pasaporte si no es que ya lo tienen, pero después de esa temporada jugada ellos ya no cuentan como imports. Entonces buscan estos jugadores porque a lo mejor hacen la inversión en dos güeyes, imports este año, que al siguiente año ya son italianos, entonces pueden ir por dos otros imports y ya tienen a dos jugadores de calidad de imports jugando como italianos. Entonces, en estas ligas, las dos ligas más altas de Italia, muchos jugadores con los que yo jugué acaban en estas ligas, pero porque son jugadores que les acaban dando el pasaporte. Entonces, desafortunadamente, o sea, yo no hay forma de obtener ese pasaporte a menos de que me case con alguna italiana. Y sí llegó a ser tema con varios presidentes porque o sea, yo lo vi, el entrenador de ese año me quiso ayudar mucho, fue también uno de los mejores entrenadores que he tenido y de los pocos que me dio esa confianza y me dio la confianza y yo le di los resultados, ¿no? Eh, Vi cómo le marcó a todos los presidentes de todos los equipos italianos que estaban en las ligas más arriba. Todos sabían quién era yo, todos sabían que era buen jugador, pero cuando venía la pregunta era, ¿puede conseguir el pasaporte italiano? No, ok. Eh, que nos espere porque tenemos a dos finlandeses en espera a ver si le damos contrato o tenemos a un canadiense o un gringo. Entonces, cada vez que llegó a eso, la verdad creo que hasta el año pasado, la verdad es que yo siempre, seguía yo con la idea cada verano de que me iba a llegar la oportunidad, y más porque tres, cuatro de los imports con los que yo jugué, todos están jugando en la liga de ahorita. Y a todos yo les gané en goles y fui mejor que ellos. Y, o sea, las estadísticas lo demuestran. Pero todos les dieron la oportunidad de subir y continuar, excepto a mí. Y la diferencia es de que todos ellos obtuvieron su pasaporte italiano. Hablas de que hasta el año pasado cambiaste esa mentalidad.
El año pasado terminas pues, tu mejor temporada, son 28 goles, 27 asistencias, 55 puntos totales. Eh, ¿Cómo vives esa parte? Porque también de este lado en la prensa nos enteramos muy tarde en el off-season Ujú. que tenías contrato para regresar a Icebergs. ¿Cómo lo viviste tú del otro lado? ¿Era seguir esperando oportunidades Pues o justo llega el contrato hasta el último después momento? de esa temporada también, o sea, siempre tengo la esperanza cada verano de que me llegue la oferta de algún país de los referentes del hockey, ¿no? El poder regresar a Suiza. Y muchas veces yo no he firmado contratos más de un año justo porque tengo esa esperanza que después de que me vaya bien, me va a llegar la oferta, ¿no? Pero no se ha dado y la verdad es que yo ya, o sea, lo he visto en las, no sé si son 6 o 5 temporadas que llevo en Italia, pero me ha tocado ver desde jugadores de menos calibre que yo, que también son imports, que como se dan las cosas, sus equipos quedan eliminados de playoffs y se lesiona un import de un buen equipo en una liga de arriba y necesitan un jugador, pero después de diciembre ya no dan visas, entonces, o sea, llega a pasar que se dan las oportunidades y se abren puestos en equipos de arriba, este, y de alguna forma, o sea, ya no lo voy a estar buscando tanto como lo he hecho antes de que, o sea, yo le he enviado mensajes en Facebook, en Instagram y por mail a todos los coaches de todas las ligas de que te puedes imaginar en Europa. Y de los que me han contestado, unos me han dicho para el siguiente año, ahorita el roster ya está completo, muchas gracias, pero ahorita no estamos buscando jugador, o me han dicho, vente, te doy prueba, ¿no? Pero ya desde el año pasado, la verdad es que ya me establecí en Italia. Desde que yo llegué a la liga, no ha habido un jugador ni italiano ni import que tenga más goles, asistencias o puntos que yo. Eh, ya el hecho que he jugado en 4 equipos en esta liga y que ya me escriben de otros equipos para ver si en algún momento podría yo jugar para ellos y ayudarles, pues de alguna forma también ya, o sea, ya soy yo un referente en esta liga, ¿no? El mantenerte como import más de 1 o 2 temporadas en cualquier liga como esta de Europa, pues tiene mucho mérito, ¿no? O sea, muchas veces tú dejas de producir 1 o 2 temporadas y, o cuál 1 o 2 temporadas, dejas de producir más de 2 o 3 partidos y te mandan a tu casa, ¿no? Entonces, el que ya tenga tantos años en esta liga y equipos que me sigan buscando y que saben que yo soy el que marca la diferencia, pues ya de alguna forma me hace ver las cosas diferente, ¿no? Creo que mi siguiente paso, o sea, en el hockey va a ser como coach. Todavía no estoy seguro si quiero ser head coach o más quedarme como coach de skills y de power skating, pero esa es la transición y la verdad es que ahorita empecé a coachar en el club de Icebergs también. Llevo a toda la escuela juvenil desde los chavitos que tienen 6 7 8 años hasta la sub 16, que es lo que tenemos, que tienen conjunto con Cortina. Entonces ya vi que, o sea, quedaron encantados de cómo nos fue este año y cómo se desarrollaron. Y creo que por ahí, o sea, esa va a ser el siguiente paso de mi carrera. Y si hoy por hoy puedo ya estar en esta liga italiana marcando la diferencia como jugador, ellos ya empezaron a ver la diferencia que marqué formando estos jugadores de Icebergs, donde al principio del año perdían 10-0 contra los equipos de Bressanone o de Brunico, y al final de la temporada les ganaban. O sea, los mismos jugadores en el mismo año, ¿no? O sea, vieron ese crecimiento. Entonces, de alguna forma, si llega algo mejor, estoy abierto y qué bueno, o sea, ya lo pensaré, pero yo ya tengo un nombre en Italia, y ya equipos me buscan y sé que a lo mejor este año es en esta liga, pero el siguiente puede que mi coach se vaya a una liga mayor y me conoce y me tiene toda la confianza y así se puede abrir el camino, pero ya no estoy con esa urgencia o podrías decir un poco de esa ansiedad de querer, o sea, que me llamen de otros lados, o sea, no ha sucedido y ahorita las cosas están dando así, estoy contento, estoy rompiendo récords en esa liga y si puedo llegar a ganar un campeonato y seguir subiendo mis números, pues va a ser
voy a ser alguien que llegó a conquistar la liga italiana y mi nombre se va a quedar ahí para siempre. Entonces creo que ya es algo que hoy por hoy me mantiene jugando al nivel más alto, o sea, de los jugadores de México, a compitiendo en una liga donde para llegar ahí tienes que hacer mucho en Estados Unidos para poder tocar la puerta donde estoy. Hoy por hoy nadie tiene el nivel, o sea, para llegar a las ligas que se requiere para que al menos te volteen a ver para llegarte a jugar en Europa, ¿no? Entonces, eso es algo que ya lo tengo y no, a lo mejor hace unos años no es que lo despreciara, pero sí definitivamente era como de, ya me quiero salir de esta liga, quiero llegar a otro lado. Y hoy si llega, lo tomaré como otro reto más, otra montaña que tengo que escalar y conquistar. Pero si no, también estoy contento aquí, estoy haciéndome un nombre ahora como entrenador también allá, preparando jugadores. Y, y si es así, o sea, las cosas se van a dar en Italia y también estoy contento. Hablas de una consolidación en Italia, 146 partidos, 230 puntos tienes en Ok. estos partidos. Eh, pero podríamos decir que hay una inestabilidad por esto mismo que mencionas, de estar buscando otras oportunidades en el tema de los equipos. 4 equipos, ¿cómo sientes que es estar cambiando tanto de equipo? Pues mira, son 4 equipos, pero en dos he tenido más de 2 temporadas. Y han sido equipos que obviamente una vez que me he ido no ha sido porque nos hayamos peleado o yo no haya dado el ancho, ¿no? Al contrario, creo que más bien llegó una mejor oportunidad y el equipo, o sea, desde el primer día que llegué yo a Como y en cada equipo que he estado, ellos saben, o sea, saben mi tirada y que siempre ha sido el querer llegar a ser el mejor del equipo, pero también el querer llegar a ser la mejor versión de mí y si eso implica el ir a otra liga para probar mi suerte en otro lado, o sea, siempre se los he dejado claro y también todos los clubes me han dicho, si llega una mejor oferta de otra mejor liga, nosotros te dejamos ir con los brazos abiertos. A otro equipo de la misma liga, ahí obviamente ya no, ¿verdad? Pero sí, o sea, ya me consolidé en esa liga y creo que hoy por hoy el que yo pueda dejar mi huella o una marca como mexicano en la liga italiana, que sea algo que quede para la historia, creo que vale más al que me vaya a otra liga nueva a volver a tener que hacer un nombre. Y en esta parte que mencionas que llevas más de una temporada con 2 equipos, uno es los Icebergs. Ujú. Eh, Ahora llevas la A, la has llevado en 2 temporadas. ¿Cómo es estar con esta responsabilidad de liderazgo en un equipo como lo es Icebergs? No, pues es un privilegio y un orgullo y más que eso, el que el entrenador te tenga esa confianza desde el inicio y más que las 2 veces que me han dado la A han sido entrenadores que me han conocido, o sea, esa temporada. Y obviamente pues es bonito el ver que alguien externo a ti que no te conoce en base a 2, 3 semanas de estar trabajando con el equipo, que pueda ver quién es un líder, ¿no? Y que te lo otorguen. Em, pero sí, la verdad es que es pues, un honor como import poder ser un asistente en un equipo como Icebergs. Para cerrar ya toda tu experiencia de forma internacional, hay un tema negativo que se ve mucho en el hockey y me has hablado bastante a lo largo de la entrevista, que es el racismo. Ujú. ¿Cómo te ha tocado vivir esto y también cómo lo sobrepasas? Pues mira, más que racismo, creo que es ignorancia. Porque como tal, han de haber sido muy pocas veces, así que digas que te acuerdes de alguna fea, o sea, fuera lo que te platiqué con el coach, ¿no? Pero a lo mismo, o sea, eso no es que el güey odie mexicanos o que sea un racista, simplemente pues, su ignorancia de nada más confiar en los suyos, por decirlo así. O
sea, no es que me haya volteado a ver el feo porque estoy moreno, porque, o sea, no. Pero sí creo que, o sea, que parte a lo mejor de mi misión o sea, algo que me tocaba hacer a mí como el primero, un pionero que empezó a armar este camino, era justo el tratar de cambiar ese prejuicio que tienen mundialmente en un deporte tan, pues sí, tan elitista. O sea, un deporte como el hockey donde, digo, ahorita obviamente está creciendo mucho más y con redes sociales y la TAM Cup y ya está cuarta división en la IHF o lo hubo el año pasado. O sea, en Asia ves cómo está creciendo el hockey en el Medio Oriente, pero hace unos años no era así. O sea, hace unos años escuchabas que había un equipo en Dubái y era como de, ¿cómo que hay hockey en Dubái, no? Hoy ya pues, es bastante común hasta el saber que hay liga en España o Turquía. O sea, cuando yo estaba chiquito, yo ni tenía idea. Yo no tenía idea que le podía tirar al irme a jugar profesional a Europa fuera de la liga rusa, ¿no? Y en ningún momento era como que me quería ir a Rusia. Este, ya se me olvidó la pregunta. El racismo. El racismo. Sí, el tema del racismo Sí. y cómo sobrepasa Sobrepaso el racismo. Hubo dos. La que te dije, esa de Minot, pero antes de esa de Minot hubo otra que estuvo muy marcada en mi carrera, que fue la de la WHL. En el mismo camp con Boris donde estaba Austin Matthews, uno de mis mejores amigos que también fue estudiante de Boris desde el inicio que se fue, se llama Austin Carroll. A él lo drafteó Calgary Flames y se fue a jugar, jugó AHL y terminó su temporada en Alemania en la Dell. Justo su última temporada fue mi primera en Como, los dos estando allá en Europa. Pero él estaba jugando en la BCHL, que es Junior A, y estaba drafteado por Chilliwack Bruins, que es Major Junior, WHL. Este equipo se acabó convirtiendo en los Victoria Royals, que es el equipo de hoy. Entonces, se va a jugar su primer año de Junior A, que fue cuando él tenía 17 años, para que embarneciera más antes de irse a jugar a la WHL, porque lo draftearon desde que tenía 15. Y el camp, después de su primera temporada, de Boris, fue en Abbotsford, ahí al ladito de Vancouver. Y el scout número 1 que lo drafteó, lo fue a ver a la clínica de Boris para ver si ya estaba listo para hacer el brinco de Junior A Major Junior. Y en esa clínica estaban 5 jugadores de Suiza. De hecho, uno de los que estaba ahí es el coach de Lugano, hoy en día, desde mi edad, y otros 2 siguen jugando profesional en Suiza. Y estábamos jugando 3 contra 3 y me ve el scout que vino a ver a mi amigo. Y después del entrenamiento me acuerdo que, o sea, lo fue ya a decirle a darle la invitación al training camp. Y le dice a Boris, ¿quién era ese chaparrito que estaba ahí? Era yo. Y me acaban invitando al training camp de los Victoria Royals, que, o sea, no sé si sepas, pero para llegar a un equipo de esos hay un main camp. O sea, tienen tryouts en varias partes de Canadá y de Estados Unidos. Una vez que van sacando un par de jugadores, te invitan al main camp donde han de llegar 50 jugadores. Y del main camp te vas al training camp donde llegan 28 y de ahí cortan 4 o 3 más y ya se queda el roster completo. Me invitaron directo al training camp, donde estaban los jugadores que regresaban y los draft picks. Y me llega mi oferta y yo estaba pues, en las nubes. O sea, la WHL hicieron el contacto conmigo cuando yo acababa de cumplir 16 años. Entonces ahí hubiera sido de que si hubieran dado las cosas bien y llego a ese equipo, juego 4 años de Major Junior y de ahí quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero justo cuando pasa eso me mandan la invitación, o sea, se la mandaron a Boris. Llego a México y me marcan y me dicen, ¿qué crees? No puedes venir al campamento. Y le digo, ¿cómo que no puedo ir? O sea, ya tengo, me dice, sí, es que es el primer caso de que tenemos un mexicano que viene a la WHL y no sabían, o sea, si tenías que pasar por el draft europeo. Y le digo, no, pues yo soy norteamericano, soy mexicano. Y me dice, no, o sea, nos queda claro, pero como nunca ha habido uno, determinaron que tienes que pasar por el draft europeo para poder jugar acá como import.
porque a los gringos y a los canadienses no los toman como imports, nada más es Norteamérica, pero cualquier jugador que no sea de ahí, por ende, todos los otros jugadores que han tenido que vienen de Europa o sea, de allá, tienes que pasar por el draft europeo. Y cuando a mí me dieron la invitación, el draft europeo ya había pasado. Entonces me acuerdo que ahí yo le marqué a Joaquín y le dije, y me dijo, sí, efectivamente, no estamos considerados, no nos consideran parte de Norteamérica todavía lo que era USA Hockey y Hockey Canada. Entonces, me acuerdo que después de eso, después del Mundial de Sudáfrica, o sea, donde yo ya había terminado mi etapa de juniors, Joaco me marca y me dice, ya por fin ya somos parte de Norteamérica, o sea, ya sé que tú ya no te quedas juniors, pero ya por fin. Y fue algo que si esto hubiera sucedido antes de que yo llegara ahí, pues a lo mejor pude haber jugado WHL y mi carrera, quién sabe dónde estaría yo ahorita porque hubiera tomado completamente otro camino, ¿no? Pero esas fueron las 2 veces más marcadas que yo te podría decir que el ser mexicano me cerró puertas. Y en retrospectiva, viendo ya toda tu carrera, viendo con quién compartiste vestidor, tus compañeros, ¿cómo te sientes de no haber llegado a la NHL? Digo, ¿qué te puedo decir? Creo que eso es más que obvio, pues obviamente pues no se dio, o sea, es algo que te podrá decir, estoy triste. No, no estoy triste porque finalmente estoy viviendo mi sueño, o sea, yo quería ser un jugador profesional de hockey sobre hielo el día que tomé la decisión de irme de mi casa y hoy en día estoy cumpliendo ese sueño que creo que muy pocos tienen la fortuna de poder decir que están viviendo su sueño de niños. Eh, Estoy muy orgulloso porque, digo, creo que lo hemos platicado y la verdad es que las caídas han sido muy, muy duras, pero en ningún momento me di por vencido y creo que después de cada caída, no importa el madrazo, me paré con más ganas. Y finalmente creo que pues, alguien lo tenía que hacer, ¿no? Alguien tenía que abrir este camino para las futuras generaciones y digo, a mí nadie, fuera de Boris, decirme vente a Estados Unidos a probar. Después de eso, el camino me lo fui abriendo yo solo en base a cómo me fueron llegando oportunidades y me fue viendo gente y fui conociendo otra gente, otros entrenadores. Entonces, hoy por hoy volteo a ver atrás y el que me hayan deportado fue una bendición. O sea, el yo poderme haber ido a Europa, o sea, el yo llegar allá y como mexicano, obviamente, eso siempre va a ser noticia y va a causar reacciones y eso es para todos los que están viendo chavitos, siempre va a ser una reacción del que digas que juegas hockey desde México. Pero sí noté yo, o sea, una diferencia que en Estados Unidos siempre era pues más racista, ¿no? O sea, el ser mexicano era, pues te tachaban de mexicano y de ahí no te sacaban, o sea, el que fueras mexicano no tenía nada que ver, pero ellos simplemente te tachaban pues de algo malo, ¿no? Y en Europa, como te digo, llegué en Davos y te digo, se rieron de mí cuando me presentaron que era jugador de México. Después del primer entrenamiento y de lo que hice, el respeto me lo gané. El que fuera de México ya no importaba. Era yo, Héctor, el jugador de hockey. Donde viniera no importaba. Y en Estados Unidos fui campeón estatal como capitán, o sea, firmé las tenders, me fui en NCAA. Hice todo lo que tenía que hacer para hacerles ver que sobresalía como un jugador que no es de un país de hockey y aún así, a pesar de todo eso, a pesar de que yo podía ser el mejor en el hielo, el ser mexicano era lo que venía primero. Entonces, que no tiene nada de malo. Estoy más que orgulloso de ser mexicano y de poner el nombre de mi país en alto en este deporte. Pero los gringos no lo veían así, ¿no? O sea, creo que también ha cambiado un poco la cultura y la educación en ese sentido, que creo que cada vez hay menos. Pero sí noté una gran diferencia de la respuesta de la gente cuando yo llegaba en Estados Unidos a Europa. Y pues ya para no hacerla tan larga, finalmente, o sea, estoy muy orgulloso de la trayectoria que llevo, pero también estoy emocionado porque, digo, mucha gente cree que a mis 31 años ya estoy grande o que ya me voy a retirar o que ya estoy dando el rucazo, pero la verdad es que me siento mejor que nunca físicamente, me estoy cuidando, estoy entrenando como loco y haciendo las cosas que sé que tengo que hacer para poderme mantener a este nivel por muchos años más. Y,
y ojalá, digo, no sé qué, he aprendido que entre menos me enfoque y trate de controlar qué va a pasar en el futuro y estoy presente controlando lo que puedo controlar ahorita, ahí es cuando las cosas llegan a ti. Y hablas que vives el sueño de ser jugador profesional. ¿Cómo te toca vivirlo en un país que no tiene pues mucha exposición sobre el deporte y cómo es ser seleccionado nacional en un país donde no ven el hockey? Bueno, creo que ser un seleccionado nacional no importa la disciplina o lo que hagas, creo que siempre es un orgullo y es un honor. Siempre, solamente, o sea, estoy en México y cuando estoy aquí, los meses que estoy, que son pocos, casi siempre, pues me siento un poco de vacaciones en México, ¿no? O sea, me puedo levantar un miércoles y para mí es un miércoles que parece día de verano de vacaciones, pero pues, mi familia, mis amigos, todo el mundo está en su miércoles de ir a trabajar y su miércoles normal, ¿no? Pero me encanta el poder, o sea, el estar con mis amigos y el que me presenten y es como, ¿tú qué haces? No, pues él es jugador profesional de hockey, la gente como que no le cuadra y luego es, no, pero pues, ¿qué haces, no? Y además de eso, ¿qué haces? Como, no, pues a eso me dedico. Y después como que les cae el 20, ¿cómo? ¿Pero vives de eso? Es como de sí. Y como que llegan preguntas, ¿y hay hockey en México? ¿Y hay liga? Le digo, sí, pero o sea, no juego en México, juego en Europa. Pero siempre es o sea, sorpresa para todos. Digo, a la gente que me conoce o que sabe de mí o ha escuchado del hockey, pues a lo mejor sí tiene una idea de quién soy, pero fuera de eso, cualquier persona que voy y conozco, una, nadie sabe qué es el hockey y dos, no saben que existía en México. Entonces, pues también de alguna forma, este, es chistoso esas primeras reacciones cuando la gente se entera qué es lo que hago. Vamos a regresar a hablar de selección ya después de hablar de toda tu trayectoria en Europa. Eh, Hay una pausa en selección pues, más o menos después de la pandemia, Ujú. después del primer descenso que tienen. No te toca ir a Turquía ni A a... Turquía sí fui, pero me lesioné en el tercer partido. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Cómo es esa experiencia? Y también, ¿cómo vives las lesiones? Bueno, primero las lesiones. Creo que ahí es cuando más cuando más te reta mentalmente, ¿no? El saber que tu cuerpo no lo puedes usar por X cantidad de tiempo que tienes que recuperar y el estar paciente creo que es lo más difícil, pero el mantenerte positivo, ¿no? Porque luego te empiezas a ir en espiral pensando en lo que estás dejando de hacer o qué va a pasar después de que regreses y ahí o sea, te hundes más, ¿no? Creo que ahí es, o sea, enfocarte en lo que puedes hacer, que dormirte temprano, comer bien para que a lo mejor pueda recuperarse mejor tu lesión y recuperarte, estar yendo con el fisio, hacer las cosas que tienes que hacer, que a nadie le gusta hacer, pero pues sí, con las lesiones lo más difícil es mantenerte, o sea, paciente y sabiendo que en cuanto estés bien vas a regresar a ese nivel, ¿no? O sea, tienes que ser muy claro y ser realista que no vas a regresar como estabas, que te va a costar mucho, pero luego es ese proceso que te hace regresar más fuerte, ¿no? Te hace también como reevaluar, esto es lo que quiero hacer, si es o sea, quiero seguir. Y muchas veces yo he encontrado que en esos procesos es cuando me acabo de alguna forma enamorando más de ese proceso, de lo cotidiano que hago todos los días, que es cuando lo dejas de hacer tanto tiempo que lo valoras. Porque muchas veces cuando estás dentro de la rutina de tu temporada, es como, ay, tengo que ir a estirar o ay, tengo que andar en bici, después tengo que, o sea, darme el masaje ese que duele y todas esas cosas, pero justo cuando no lo tienes y lo dejas de hacer, te da esa perspectiva y lo aprecias mucho más. Y 2024, Mundial en Ujú. Kirguistán, ¿qué pasa ahí? Yo no pude ir, fue que estaba en playoffs y mi equipo no me dejó ir al mundial. Híjole, yo creo que ese mundial
digo, es difícil poder hablar porque yo no fui parte de ese grupo, eh, pero lo que yo pude ver desde fuera, creo que se juntaron muchas generaciones. Creo que fue un poco que varios jugadores se fueron del último mundial y luego muchos no podían ir tampoco porque salir a Kirguistán tampoco está fácil, ¿no? Claro. Entonces creo que se juntaron varias cosas y no fue la mejor selección o la más preparada que hemos llevado. Y, y también creo que después de haber bajado también no ayudó el a lo mejor estar un poco confiados diciendo, no, pues nosotros no nos merecemos estar arriba, lo que nos hayan bajado fue porque pues, no nos fue bien, pero nosotros nos merecemos estar ahí. Y ahí fue como de, pues, no, o sea, bajamos por algo y ya que nos bajaron, creo que en vez de ponernos más proactivos y decir, está en nuestras manos el entrenar bien para ir a hacer un buen papel y regresar a donde estábamos, creo que un poco tomamos pues esa actitud de ya bajamos, pues por pararnos aquí vamos a subir otra vez, porque soy quien tal y somos la selección de México que siempre estuvimos allá, nos vamos a parar y les vamos a ganar a todos. Y creo que ahí fue cuando se dieron cuenta que no, o sea, que el hockey está creciendo y países que a lo mejor en Asia o en el Medio Oriente, que antes no eran, o sea, pues amenazas, ¿no? O sea, era como de, no, pues, ¿qué nos va a hacer este equipo? Hoy en día, o sea, el hockey está creciendo y se están desarrollando y tienen todo para competirnos a los mexicanos, o sea, o sea, cuál es la diferencia en un tailandés y un mexicano en el hockey, ¿no? O sea, Y después de estar, pues, toda tu carrera en una división 2B y tener que regresar después de que esta situación en Kirguistán a una división 3B, o sea, dos categorías abajo, primero, ¿cómo te planteas desde antes del Mundial pensando que es una categoría muy, muy distinta? híjole, eso era algo que yo no quería pensar y me acuerdo que se lo mencioné, creo que a Jack y a Gon, que o sea, a mí me constaba y o sea, yo se los platiqué a ellos. Yo sabía que nos merecemos más que eso. Y el grupo que lideraba esa selección es de mucha más calidad y de mucho mejor nivel de lo que era la 3B, ¿no? Pero yo no le podía hacer o decir eso a todos, porque como ya sabemos, les dices algo y agarran más confianza de la que tienen y nos va peor. Pero la realidad es que ni estamos para 3B, ni estamos para 2B ahorita. O sea, lo vimos con Turquía este año. Ahorita nuestro nivel es 3A y ahí tenemos que trabajar más duro, tenemos que desarrollarnos más para poder ser constantes en esta división. Digo, lo hablamos, Uzbekistán va a estar muy duro el siguiente año, pero también Taipei que baja, o sea, no va a ser un partido nada fácil. Entonces ya por ende, o sea, de esos dos equipos que van a estar muy duros, o sea, te estás peleando un bronce, ¿no? Ya con los demás, pues estás asumiendo que estos dos van o sea, por su ranking, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que ya decir nosotros somos de la 2B, pues lo fuimos o sea, con esa generación que tuvimos, yo te puedo decir que hace 10 años, 2016, de los mundiales que yo he jugado, esa ha sido la mejor selección que hemos tenido. En cuanto a nivel, ¿no? O sea, se reunieron tres generaciones, eh, o sea, el equipo tenía armonía, tenía química, tenía todo. Eh, Esta selección o sea, veo muchísimo potencial y muchísimo talento. Creo que podemos llegar a ser más, digo, obviamente eso con hechos lo demostraremos, pero somos una selección muy joven. Perdón Chanitas y perdón Poncho, los quitamos ellos dos y se baja muchísimo. Creo que termino yo siendo el más grande, pero pues ya el promedio de la edad, ahorita creo que estamos 25, casi 26, pero quitas estos dos y creo que sí se baja a 22, 23, que es una selección muy joven, o sea, seríamos la más joven de este mundial también. Eh, pero aquí es donde yo espero y se haga que realmente este grupo, los que están en México, que se puedan mantener no solo en forma, o sea, competitivos. Creo que ya vieron y ya
nos llevamos ese mal sabor de boca de quedarnos con una plata cuando, o sea, se pudo haber ganado un oro. No estaba muy difícil, la verdad es que Turquía sí fue superior y tácticamente y todo, o sea, desde la defensa, ¿no? Creo que les metieron 8 o 10 partidos todo el mundial, o sea, a comparación del resto de todos los equipos que fueron arriba de veintitantos goles recibidos, ¿no? Entonces sí es una diferencia grande. Este, pero haciendo las cosas bien con los chavitos que tenemos fuera, con los dos que deberían de subir, que todos sabemos quiénes son, ¿no? En un Pashka y en un Potts, en algún futuro un Mateo Arriaga que trae todo, obviamente sé que le falta crecer y embarnecer un poco, pero finalmente, o sea, vienen jugadores y vienen generaciones muy fuertes. Sí espero que mientras se incorporan bien a los chavitos, la selección que está ahorita, que están empezando a ser los veteranos, que, que podamos seguir sumando y seguir yendo para arriba para justo, a lo mejor el siguiente año no sé si nos llevamos el oro, pero volver a ser medallistas y estar peleando contra Uzbekistán y Taipei por esa medalla de oro. Y si no se da, que el siguiente año, o sea, que ya lleguen las otras selecciones y nos vean a nosotros como de, esos son los güeyes que tenemos que ganarles, ¿no? Una vez que estemos ahí, yo estoy segurísimo que vamos a regresar a la 2B con un muy buen equipo, pero ya más de eso, no sé si tengamos la infraestructura como país, porque te pones a ver ya los equipos que están en la 2A, desde un China, Bélgica, o creo que está por ahí Holanda o Croacia, todos tienen liga profesional. O sea, de que tienen 2, 3 imports por equipo en sus ligas donde viven de eso, ¿no? Entonces, ya es más difícil medirte ante ese nivel, o sea, hablando en un futuro que podamos competir por una medalla de oro en la 2B, ya llegar a la 2A, o sea, a menos de que el proyecto que tienen de que la liga siga creciendo y a lo mejor en un futuro puedan llegar imports y que todas las categorías después sub-16 puedan y tengan donde jugar en México a un nivel competitivo sin que se tengan que ir de México, ¿no? O sea, cuando ya lleguemos ahí, a lo mejor ahí ya se puede hablar de decir, podremos subir a la 2A, ¿no? Antes de eso, con el grupo que tenemos ahorita, eh, primero tenemos que enfocarnos en ser consistentes en la división que estamos ahorita. ¿Y cómo es entrenar con una selección que tiene muchos jugadores fuera y justo tiene muy pocos entrenamientos? Bueno, primero que nada, cada vez que eres parte de la selección, ya sea entrenamiento, juego, junta, lo que sea, ¿no? Es un orgullo y es un privilegio. Pero la verdad es que sí, digo, cada año es diferente porque cada año tenemos un equipo diferente y la dinámica cambia, pero sí, sí es extraña la dinámica. Luego tienes jugadores que no han jugado en un par de semanas por X o Y razón que haya alguna cosa sucedido en México. Luego tienes jugadores que vienen de fuera y llevan también un par de semanas sin jugar. Y luego tienes jugadores o sea, que están en forma, pero a lo mejor llevan unos meses sin estar entrenando hockey específicamente. Entonces, cuando recién llegas a la selección y te encuentras pues, compañeros, o sea, en todas condiciones físicas, por decirlo así. O sea, al principio siempre es un poco difícil, pero creo que eventualmente, o sea, el periodo de adaptación es bastante corto, lo tiene que ser porque son torneos muy cortos y, y obviamente una vez que ya está el equipo completo, sí toma 1 o 2 entrenamientos en agarrar el ritmo y el volver a tener esa química, ¿no? Con los jugadores que a lo mejor llevas literal un año sin volver a jugar, ¿no? Eh, pero son cosas que creo que cada año tratamos de mejorar y cada año decimos que va a ser diferente y obviamente, o sea, no es fácil, como lo decías, hay 4 jugadores que están aquí, 5 que están en la League, 5 que están en Estados Unidos y para coincidir todos al mismo tiempo y entrenar al mismo tiempo antes del Mundial, hay veces que está cañón. Te diría que en los últimos años creo que no hemos tenido el equipo completo hasta literal el entrenamiento de la mañana del partido o la noche anterior. Y el año pasado, División 3B, vienen aquí a México, estando en casa. ¿Cómo es jugar ese mundial? Y cómo pues, fue el ver que ese grupo se pudo agrupar.
Híjole, creo que ayudó mucho el que haya sido en México. Ese, o sea, la meta en común de ganar el oro creo que esa todos la teníamos, pero la motivación de ganarla, estando en México, creo que eso despertó cierto, cierta, cierto orgullo en cada jugador, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Tengo que jugar bien porque va a estar viendo mis papás o va a estar mi novia o mis amigos. Entonces, creo que de alguna forma eso causó que hubiera más enfoque y más compromiso de todos. Eh, pero, híjole, uh, desde que sabes que es en México, no necesitas encontrar más motivación. O sea, creo que ya todos veníamos con ese switch y con ese enfoque de que veníamos, perdón, pero a romperla de frente de nuestros papás, de nuestras familias, y también que teníamos esa espinita de que habíamos descendido 2 veces seguidas. Entonces sabíamos como grupo que este era el Mundial en México con el grupo que se dio, que fue de mis grupos favoritos que hemos tenido en la selección. Todos, o sea, los considero como unos hermanos. El 95% es la misma selección de este año, entonces le estamos dando continuidad con un par de gente que se unió, que nos están sumando también. Eh, y sí, ya listos para el siguiente en México. Hay un punto muy importante. Es tu mejor temporada, ya lo decíamos, 55 puntos al final de la temporada en Italia. Es en México. Tienen esa motivación extra de querer regresar, pero ¿cómo termina siendo el jugador con el mejor porcentaje de face-offs, más goles, que tuviste 15 goles, más puntos totales que fueron 20, el MVP de México y el mejor delantero del torneo? Que aparte de todas estas cosas que te menciono previas, ¿qué te llevó a motivarte más para todos estos logros? Híjole, creo que te voy a ser muy honesto, en ningún momento estoy pensando, o sea, ahorita que me dices todos esos récords, creo que fuera del único que sí tengo bien claro es el de goles, y no porque quiera siempre ser el campeón goleador, simplemente porque me encanta meter gol y porque quiero meter goles, o sea, así se gana y es el que marca la diferencia haciendo eso. Las otras estadísticas, la verdad es que, o sea, no entro a los partidos buscando, o sea, estando viendo las estadísticas o buscando, o sea, tener otro gol más o otra asistencia más o ganar más faces para subir mi porcentaje. No, creo que esas cosas se van dando cuando haces las cosas bien y cuando, o sea, te metes a hacer tu chamba, a trabajar más duro, a estar mentalmente más fuerte que tu contrincante y cuando haces las cosas bien, como las tienes que hacer en este deporte, que sabes que no puedes buscar el atajo, las cosas se dan solitas. No sé, yo sé que, como me lo acabas de decir, no buscas esas estadísticas, pero este año en Sudáfrica, más asistencias, fueron 7, más puntos 13, mejor porcentaje de plus minus, que es más 10, y te llevas otra vez el mejor jugador del equipo y el MVP. Regresas con la misma mentalidad del año pasado y pues tienes, por así decirlo, una peor temporada en Italia. ¿Qué cambia en Italia para este año y cómo fue este mundial? Bueno, primero que nada, este, creo que, híjole, mi forma de ver el juego, de prepararme, esa no cambia. De hecho, o sea, mencionaste que el año pasado fue mi mejor temporada en cuanto, o sea, con club y selección. Yo ahí te diría que no estoy de acuerdo. Creo que mi mejor temporada fue mi primer año en Icebergs. No tuve más puntos de 55 porque jugué menos partidos, pero sí tuve 2 puntos por partido. Algo que obviamente para mí significó mucho y más que los 2 puntos por partido, esa temporada tuve por segunda vez más goles que partidos jugados. Que eso para mí, o sea, es algo que sí tiene su mérito porque
Creo que en este deporte el poder tener un punto por partido ya habla muy bien de ti, pero el tener más goles que partidos, creo que sí es todavía algo más difícil que hacer. Em, en cuanto a este año, fue un año complicado con los Icebergs, con el club. Fue un cambio de generación también en ese vestidor donde llegaron, creo que teníamos alrededor de 12 jugadores sub-19 que están jugando también con Cortina y subían y bajaban. Teníamos jugadores que también se venían de... Tenemos filial con el equipo de Cortina y había jugadores que luego no jugaban del equipo de la Alps y los mandaban a reforzar en nuestro equipo. Entonces, híjole, jugábamos con una línea diferente cada partido, con diferente línea de power play. Entonces fue o sea, muy difícil adaptarse y crear química con los jugadores que estaban siempre presentes porque la alineación cambiaba muy seguido, ¿no? Pero independientemente de eso, o sea, yo sabía que no todos los años se refleja en tu estadística cómo has jugado, ¿no? Porque, por ejemplo, ves mi estadística este año y creo que tuve 30 y tantos puntos, no estoy seguro, pero ves al segundo lugar y el tercero y creo que va bajando, o sea, el segundo lugar tuvo 10 11 puntos menos que yo, y después de eso el tercer lugar tuvo el doble menos de puntos que yo. Entonces, cuando lo ves así en base a qué hizo mi equipo, yo soy el único jugador de mi equipo que terminó con más de un punto por partido. O sea, las cosas no se dieron, pero o sea, porque así tocó y fue un año de aprendizaje, de que se fogueen esos chavos, de que agarren experiencia. El siguiente año regresa casi el mismo equipo y te puedo firmar ahorita que va a ser otra mi estadística y otra la estadística de los otros jugadores. Pero finalmente yo sabía que yo tengo que seguir haciendo mi chamba, esté jugando al lado mío un buen jugador o no. Finalmente a mí me contratan para ser el que marque la diferencia y eso es lo que yo tengo que salir a hacer, que creo que es un poquito lo que pasa en los mundiales, ¿no? O sea, desde que llegué a la selección y me llevé mi primer MVP de México y luego el primer MVP del torneo, fueron cosas que logré y que yo ya no espero menos de mí. Y de alguna forma me exijo al punto en el que podré estar yo loco en ponerme metas tan grandes o exigirme de tal forma, pero, o sea, ya lo he comprobado año con año que cosa que me meto en la mente y que visualizo y que trabajo, cosa que cumplo. Y un poco eso viene, o sea, el año pasado en México. O sea, primero que nada, mi meta número uno era llevarme el oro. O sea, no podía dejar que después de 2 mundiales en el que nos descendieron, no tuviéramos una actuación digna de esta selección mexicana y más en nuestro país, ¿no? Entonces, eso era la primera meta. Obviamente, o sea, soy una persona muy competitiva, sé mis alcances, sé mi talento y lo que puedo yo hacer, y en base a eso me dije, o sea, si nos vamos a llevar el oro, yo voy a ser el que tenga que marcar la diferencia, y si nosotros llevamos el oro va a ser por mis goles, va a ser que yo voy a ser el que marque la diferencia, y si por ende hago esto en cada partido y ganamos oro, si meto goles y por eso es que vamos a ganar, pues me voy a enfocar en seguir haciendo esas cosas para que tengamos la victoria, ¿no? Y si al hacer eso se da que meto muchos goles y asistencias y plus minus y buenos face-offs, y eso se da por querer competir a ganar para mi país, obviamente, pues, ¿qué te puedo decir? Es un orgullo y una satisfacción el poder ver que mi trabajo de la pretemporada, mi trabajo durante la temporada, y es más, vete más atrás, o sea, por lo que me fui de México, ¿no? Lo demuestro en estos torneos, o sea, el venir a México y, o sea, el poder regalarle a mi familia, a mis papás que sacrificaron, o sea, a su hijo que se ha ido a tan pequeña edad, a los 14 años, el poderles regalar esa alegría cuando vengo a México, el darles mi mejor juego y el hacerlos orgullosos, que el que puedan celebrar mis goles, mis victorias. Creo que eso es lo que más me enfoco
lo que tengo muy presente antes de cada torneo. Me dices que no sigues tanto este tipo de estadísticas, pero rompiste el récord de goles en mundiales IHF para México, tienes 51 en este momento. Empatas en tercer lugar a Brian Baxter con 34 asistencias, Okay. Muy cerca de ese primer lugar, y en puntos totales solamente estás 6 detrás del primer lugar, que es Adrián Cervantes. Adrián Cervantes tiene 91, tú tienes 85. Okay. ¿Cómo es esa parte de ya ser historia goleadora, asistidora y pues en general en puntos para México? No, pues, obviamente un orgullo. Eh, Son esas cosas que te hacen, pues sí, ver que valió la pena, ¿no? O que todo el trabajo, todo lo que se cosechó se está dando fruto. Eh, pero finalmente, o sea, no es como que yo me pongo el jersey de México para decir voy a llegar ahora a los 91 puntos, ¿no? Siempre ha sido porque, o sea, salgo a dar lo mejor de mí y a competir. Y la verdad es que no importa quién esté en el hielo contra mí, podrás ponerme a Ovechkin o Crosby o McDavid. O sea, evidentemente sé quiénes son y lo que han ganado, pero yo en mi mente no importa quién esté enfrente de mí. O sea, me digo y creo que soy el mejor y salgo con esa mentalidad siempre. Obviamente ahorita el que me digas que en la historia de México ya soy el máximo goleador, pues solamente felicidad, o sea, eso es lo único que siento orgullo y querer meter más goles para subir ese récord. Ya para cerrar con lo que es selección mexicana como jugador, eh, 2014 te llevas la plata con este equipo mexicano, 2015 bronce, 2016 plata, y de ahí hay una pausa hasta lo que es el año pasado, 2025 el oro y este año la plata. Pasando a otro punto, eres el mejor jugador de México en 2015, 2018, 2022, 2025 y 2026. Eres el mejor delantero del torneo en 2015, 2016, 2025 y 2026. Que este último pues, debe de ser algo histórico porque es en 3 divisiones diferentes. ¿Cómo te planteas, qué te llevas de ser seleccionado nacional y qué experiencia te llevas en general y si hay algún momento en específico, cómo ves tu paso por selección mexicana? La verdad es que ahorita que lo dijiste así, que como volteo a ver para atrás, hay veces que hasta me cuesta creer que jugué mi primer mundial hace 12 años, ¿no? O sea, no me hubiera imaginado 12 años después seguir yendo, creo que falté a un mundial, el que descendimos, fuera de eso y fuera de la pandemia donde no hubo, he estado en todos los mundiales desde entonces y, o sea, hoy en día lo puedo ver, por ejemplo, todos creo que crecimos viendo a Cristiano o a Messi, ¿no? O varios, o sea, que hace 10 o 12 años los veíamos y muchos que estaban compitiendo con ellos hace 12 años, pues hoy están retirados o ni sabes de ellos, ¿no? Y ahorita como que ya me cayó el 20 que pues ya es una trayectoria de muchos años donde me he mantenido tratando de ser el mejor siempre. Y eso, si puedo dar otros 10 años más, lo voy a dar. Ya se me volvió. ¿Qué experiencia te llevas de ser jugador de selección La mexicana experiencia que me y llevo. algún momento en específico, si te acuerdas de alguno? Híjole, ¿qué experiencia me llevo? Híjole, creo que no hay una en específico. Creo que todos los mundiales han sido, o sea, obviamente una experiencia, pero creo que he aprendido de cada uno. Cada uno ha tenido su lección de, tanto en el hockey como de vida, como el conectar con jugadores o sea, que vienen a un mundial o no regresan o se retiran. Eh, pero sobre todo me llevo, o sea,
las amistades que he hecho, ¿no? Los jugadores con los que he jugado, con los que he compartido el vestidor, con los que he viajado, con los que he sufrido, con los que he ganado. Creo que todas esas experiencias, todos esos momentos hacen de una hermandad que son, o sea, los que hemos tenido la fortuna de jugar con la selección mexicana, que, o sea, que es algo que muy pocos hemos vivido, que muy pocos hemos sudado y creo que es muy bonito el ver a exjugadores que ya no están jugando o- o a futuros jugadores y el poder convivir y el tener eso en común, creo que es muy bonito. ¿Y qué me llevo? ¿Qué es algo que, híjole, algo que siempre voy a llevar conmigo? Pues solamente fue esa medalla de oro del año pasado. El alzar el trofeo enfrente de mi familia, enfrente de mis amigos, en mi país, como capitán, siendo referente, regresando, o sea, a México, a una división más arriba donde nos merecemos estar. Híjole, creo que fue increíble, no tengo ni palabras, no te lo puedo describir. Me acuerdo que después de que sucedió lo de, o sea, que ganamos el año pasado, hubo un momento en el que me senté yo solo en el vestidor, porque ya sabes, el festejo, todo lo traía el tobillo hinchadísimo, no podía caminar. Pero sí hubo un momento en el que me senté y me acuerdo que me agarré la cara y se me salieron un par de lágrimas como de, híjole, de alivio, como que ya terminó, porque también sentía muchísima presión. O sea, sentía que teníamos, o sea, que no podíamos fallar. O sea, tenía esa presión de que en México, en esta división, teníamos que ganar y no había de otra. Pero también fue como un llanto de alegría, ¿no? O sea, de que se terminó el torneo, de alivio, de que se ganó. Este, Me acuerdo mucho de eso y de la otra cosa que creo que es lo que más tengo presente en los mundiales después de la medalla de oro que obtuvimos el año pasado, y fue el gol que metí en el 2016 contra Corea. Me acuerdo que ese estuvo muy complejo como se dio la última jornada de ese mundial, porque me acuerdo si perdíamos no teníamos medalla. Creo que hasta estábamos jugándonos el descenso con Corea o algo extraño, pero si ganábamos nos llevábamos la plata. Llegó un momento en el que íbamos perdiendo contra los surcoreanos 3-1 o algo así, y me castigaron 10 minutos porque le pegué bastante fuerte a un coreanito atrás de la portería. Y hubo un momento en el que el partido íbamos perdiendo 3-1, yo en la congeladora, faltaba creo que periodo y medio, y de tenerlo en las manos en nuestro país, con nuestra gente, el llevarnos en ese entonces hubiera sido histórica. La de oro no se dio, pero la de plata seguía siendo la segunda que sí nos íbamos a llevar de plata en esa división. Y de un momento para el otro estás perdiendo 3-1 enfrente de tu gente, último partido, con la medalla en juego, y me acuerdo que entro y metemos el 3-2, empatamos, y después se da esta jugada donde, obviamente está en video y se puede ver. Yo me acuerdo que en cuanto agarré el puck, fue como un blackout, no me acuerdo de nada. Nada más me acuerdo de cuando metí gol, de estar celebrando, y hubo un momento en el que tenía tanta euforia y adrenalina después del gol que metí, que empezaron a cantar El Cielito Lindo, y sí me acuerdo que estaba yo, o sea, temblando de la emoción, que me senté en la banca y se me salían las lágrimas de los ojos, no sabía si era euforia, emoción, eh, obviamente estaba feliz, o sea, del gol que acaba de meter, que era el que nos daba o sea, la victoria parcial. Gracias a Dios, después de eso metimos más goles y sellamos la victoria, ya sin ningún problema. Pero ese gol sí fue algo que, o sea, puedo volver a ver el video y te puedo decir dónde estaba mi papá, en qué momento brincó. O sea, lo puedo revivir todo, o sea, el antes de agarrar el puck y el después de que entra a la portería, lo tengo tan presente. El gol en sí, o sea, me acuerdo por ver el video, pero, o sea, son de esas cosas que cuando sucedió, blackout completo, y sí, fue de los mejores momentos de mi carrera, yo creo.
hablas el tema de las sanciones. Este último partido contra Turquía, te tocó estar algunos minutos en la congeladora. Pues, ¿Cómo fue de ser el líder de esta selección? Porque en el 2016 tenías otro rol y pues, fue una sanción diferente, pero en este 2026 que tienes ese par de sanciones en un partido tan complicado, con las mismas implicaciones, teniendo la búsqueda del oro, y tú como líder, pues podríamos decir que no terminas de poner el mejor ejemplo ante tus compañeros. ¿Cómo fue este partido? pues mira, creo que curioso porque creo que desde que tengo una letra en el jersey y obviamente más para la selección nacional, sí he bajado mucho mi carácter en el hielo. Siento que puedo luego llegar a ser muy explosivo o muy agresivo cuando me hacen alguna jugada sucia o el árbitro no marca nada. Pero la verdad es que sí, desde que me he vuelto yo el veterano de los más grandes y obviamente desde que tengo más ese rol de líder, eh, sí he tratado de ser mucho más calmado, de tener más paciencia, de no brincar tanto y la verdad es que sí he visto, o sea, si me ves a mí en Italia y me ves con el equipo de México, me comporto mucho mejor con la selección nacional. Este, pero también porque es internacional, o sea, es torneo internacional y las reglas de la IHF son de alguna forma, o sea, no se puede pelear. En mi liga sí me puedo pelear, ¿no? Entonces también eso influye. Pero este último partido te voy a decir, de hecho, el que yo haya nada más agarrado manos y eso fue yo tratando de calmar la situación y no tratar yo de involucrarme más. O sea, les explico lo que pasó, es que justo faltaban 3 4 segundos cuando el puck venía de la barda, rebotan el portero, no me acuerdo, creo que Tyler le pegó, y justo en el momento que el puck empieza a salir para el rebound, suena la campana o el buzzer. Literal, el buzzer sonó cuando yo ya estaba lanzándome a pegarle al puck y hago yo contacto con el puck cuando el buzzer empieza a sonar. O sea, fue medio segundo. O sea, no fue de mala leche que obviamente cuando hay se para la jugada, pita el árbitro, se acaba el periodo, si después de medio segundo, un segundo que lo escuchas y después tiras, ahí sí es mucho que se enojan los jugadores y te van a reclamar. Y lo entiendo, o sea, yo hubiera hecho lo mismo si fuera al contrario, pero fue tan rápido y lo hice justo en el momento que la verdad es que creo que si los turcos no me hubieran traído un poco de ahí de, pues sí, ya se querían desquitar conmigo de alguna forma, ¿no? Creo que sí fue cuando vio que tiré y vio que era yo, salieron dos turcos con todo para irme a pegar. Y la verdad es que yo en ningún momento reaccioné para, para pelearme, más bien te llegan dos güeyes a toda velocidad a querer pegarte, pues yo nada más alcé los brazos como para defenderme, obviamente sí llegaron a mí y, y pues llega un momento en el que por más que seas el capitán o hasta podrás ser el coach, pero si estás ahí y tienes a 5 güeyes llegándote a pegar por todos lados, tienes que defender. La verdad es que un yo de adolescente sí hubiera soltado golpes, pero o sea, la verdad es que me encantó que mi equipo me fue a defender, o sea, que todos brincaron y fueron a defender, porque la situación no debió de ni de haber llegado a eso. O sea, la verdad es que una vez que ellos ya tenían el partido, ya habían ganado, ya había terminado, además tiré y yo mismo o sea, les dije, perdón, o sea, no, yo no estaría haciendo mi trabajo si no voy por ese puck faltando medio segundo. ¿Sí me explico? O sea, yo tengo que ir porque a lo mejor le pego antes y sí entra, ¿no? Ya no hubiera cambiado el resultado, pero finalmente, o sea, es una jugada de hockey. Ellos debieron de haberlo entendido y no haberme ido a atacar. Además, ya habían ganado la medalla. O sea, ya ganaste, ya terminó el partido. No fue que yo le tiré a su banca para tratar de pegarle a alguien de mala leche ni nada. Creo que ellos sobre reaccionaron y yo tratando de no soltar golpes y tampoco que me vayan a pegar. La verdad es que les agarré la cara a los güeyes que se me acercaban y los iba bajando. Y después llegaron mis compañeros, principalmente Chávez, Bonilla y cuates que están más grandes, y empezaron a separar. Y ya, se dio, desde un momento
pensé que ya se había calmado todo y volteamos y tenían ahí a Chanas y Brandon, estaban rodeados de 3 turcos de 2 metros cada uno y pues, fuimos a separar y no llegó a más. Hablas que estás en tu mejor momento físico. Muchos podrían decir que por la edad o pues ya también pueden empezar a decir que tu nivel va bajando, pero ¿tú piensas en el retiro o has pensado en el retiro cercano? No, y la verdad es que, o sea, lo sigo viendo en mi club, que hoy por hoy, hasta la temporada pasada que llegué, no había nadie en mejor condición física que yo, no había nadie que levantara más peso que yo cuando se tenía que ver algo con las piernas o con cosas específicas del hockey. No hay nadie más rápido que yo en el equipo todavía, entonces la verdad es que, o sea, cuando yo vea que la gente me empieza a pasar o que me está costando el doble para hacer las cosas que hoy hago sin pensar 2 veces, ahí creo que sí será cuando empiece a ver qué onda y planear el retiro, ¿no? Pero la verdad es que ahorita, gracias a Dios, me siento increíble y hasta que yo no vea que hay alguien que me pueda quitar el trabajo, no voy a ceder. Al contrario, creo que eh, parte del atleta que soy fue el tener ídolos como un Cristiano Ronaldo, un Michael Jordan, y la verdad es que su mentalidad, si algo me ha enseñado, es que si quiero algo, o sea, lo propongo, lo visualizo y trabajo para cumplirlo, y mucho de eso ahorita es el yo mantenerme en esta condición y a este nivel. Sé lo que requiere, me gusta, me encanta el proceso de ponerme en forma, de tener que hacer mi pretemporada, el, o sea, todo lo que conlleva ser un atleta profesional de hockey, me encanta. Y no me cuesta, no me pesa, y hasta que eso no suceda, no voy a dejar de jugar. Y siguiendo pensando en el futuro y en el retiro, tal vez podrías terminar tu carrera aquí en México. O sea, no lo voy a descartar, pero como tal, híjole, me encantaría que la Liga Elite ya esté mucho más establecida, con más equipos, con más jugadores, posiblemente unos imports. Ahí a lo mejor sí me gustaría, o sea, oficialmente que esa podría llegar a ser mi última temporada, pero hasta que eso no suceda, yo creo que, pues sí, me gustaría retirarme cuando todavía estoy hasta arriba en el deporte. No quiero, solamente con la selección nacional voy a jugar y voy a estar ahí para México hasta que me necesiten, hasta que en lo que yo pueda aportar por mi país, eso siempre lo voy a hacer. Si en un futuro es ser un líder y poder guiar a los chavitos que están subiendo a la mayor para que puedan continuar en sus carreras, lo haré. Si es nada más para entrar a power play o pick, en lo que me lo haré. Pero a nivel profesional, sí, o sea, en el momento que yo vea que empieza a disminuir mi juego, sí me quiero ir en las altas. Y ya hablando de la otra parte de tu carrera, siendo esto entrenar, ¿en qué momento pues, te diste cuenta o pensaste que querías ser entrenador? Híjole, por tener que pagarme mis propias clínicas con Boris de chiquito allá, yo tenía en ese entonces había 2 grupos con Boris, que eran los principiantes y los que ya sabían. Y empecé yo ahí a coachar a los niños chiquitos y la verdad es que o sea, ¿qué tenía yo en ese entonces? 17, 16, 17 años. O sea, ya yo llevando un grupo entero, no como yo asistente de Boris, o sea, yo ya llevando a todo el grupo, ¿no? Y la verdad es que me causó mucha satisfacción el ver, el ver que podía ayudar niños, o sea, que podía ayudar en lo que me gusta a mí hacer, o sea, en el hockey, el poder, o sea,
enseñarle a un niño o corregirlo, decirle, no, pues, sabes que haz un poquito más el codo, haz esto, y ver que te escuchen, que lo hagan y que se den cuenta o sea, que lo que les estás enseñando sí lo vale o que sí funciona. Y la verdad es que me enamoré de ese sentimiento del poder ayudar a alguien más y el ver esa reacción de cambio, ¿no? Para el bien. Entonces, desde esa edad me empezó a gustar mucho y la verdad es que me di cuenta que se me daba muy fácil el hablar con los jugadores, pero de una forma distinta, a lo mejor como Boris lo hizo conmigo o como todos los entrenadores lo han hecho. Como de alguna forma, yo he estado donde tú estás, y, o sea, más reciente de lo que crees, y sé qué es lo que quieres escuchar o lo que te hubiera gustado, o lo que me hubiera a mí gustado escuchar de los coaches, ¿no? Que a veces fuera más personal, como pues, cuando empecé como coach, pues yo me identificaba o me sigo identificando más como jugador, no como coach. Entonces creo que ese approach con los jugadores, de más de como tu amigo, como otro jugador, me ha ayudado a establecer relaciones donde me doy cuenta que les puedo exigir más o ayudarles a que salgan más de esa zona de confort donde no quieren estar cómodos y muchas veces cuando estás con alguien que no te tiene esa confianza, pues a lo mejor ese niño dice, no, pues ya no quiero ir o ya no quiero más hockey o no quiero más con Majul. Pero cuando creas esa relación y ves que esa persona confía en ti, en lo que le estás diciendo, y yo confío en que él sabe que quiero lo mejor para él, ahí es cuando yo puedo decirle, ponerle más presión o ser más duro con él, hacer que se haga responsable de las cosas que tiene que hacer, y más que lo hago con la idea de que le estoy siendo duro porque esto es lo que necesita para ser mejor mañana. Porque si hoy nada más soy tu amigo y jijiji, jajaja, o sea, eso no va a ayudar en nada en un futuro a que te desarrolles como jugador de hockey y como humano. Hablas de esa parte donde todavía no decides si quieres ser head coach o nada más coach de power skating. En esa parte, pues ya formas parte del equipo de entrenadores de Icebergs y estás en la selección femenil mayor como assist. ¿Cómo es tu experiencia y cómo comparas estos dos equipos siendo entrenador? Es que es muy diferente, o sea, yo ahorita con los Icebergs, yo simplemente algo que les dije es que yo nada más quería enfocarme en desarrollar a los jugadores. A mí me encanta el poder enseñarle a alguien a ser un mejor patinador, a controlar mejor el puck, a tirar. Me enfoco mucho en los detalles, en cosas que otra gente a lo mejor no ni siquiera se da cuenta que existe. Y me encanta poder transmitir todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera. Me encanta transmitirle eso a mis alumnos. Y he descubierto que como entrenador de skills o de power skating, puedo, puedo hacer esto más, o sea, obviamente el desarrollar, pero tener esa conexión para preparar a un jugador más que como head coach. Porque como head coach, de alguna forma, pues, tienes veintitantos jugadores de los que te tienes que encargar. Yo tengo la fortuna que obviamente en mis clínicas, pues sí tengo muchos niños, pero también yo me puedo ir individualmente con cada uno, tener este, clases particulares, pero o sea, la dinámica con los Icebergs, pues es esa, ¿no? De yo ahorita tratar de desarrollar a los chiquitos desde los 8 años y a los chavos que tienen 12, 14, tratar de hacer que mejoren, construirles mejores hábitos. Y con las mujeres, pues obviamente, o sea, es diferente porque ya ahí no es desarrollar o preparar a la jugadora, o sea, ya es el mundial, ya es la competencia, ¿no? O sea, ahí ya no te puedes poner a enseñar o a querer mejorar algo, o sea, si no lo trae para el mundial, no lo va a aprender o va a ser muy difícil que implemente información nueva. Entonces ahí más bien es cómo puedo motivarlas, qué veo que a lo mejor se pueda ajustar tácticamente, pero más que eso es jugar con las emociones y ver de qué forma puedes mantener la energía del grupo positiva, competitiva,
e individualmente a cada persona motivada, ¿no? Entonces, son dos trabajos completamente diferentes, los dos como entrenador, pero uno es más el desarrollo y el otro, por cómo se ha dado con femenil y como asisten, que el trabajo que se hace es más en ese momento. No sé si me di Sí, a sí, 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 entender. sí. Ya con toda esta experiencia, jugador, mucho tiempo de forma internacional, también pues como assist coach, como head coach en Icebergs, ¿qué tanto ha cambiado el deporte aquí en México desde que empezaste hasta lo que es hoy en día? Híjole, creo que lo que más puedes ver cuando era, o sea, no solo cuando era niño, pero aún así cuando me fui a Estados Unidos, todavía cuando me fui a Europa, o sea, en los últimos 5 años, yo creo que de la pandemia para acá, has visto un boom en redes sociales. O sea, y cómo la información ya es instantánea de que un coach en Rusia puede subir algo y el coach de Canadá o sea, implementa esa misma técnica o ese mismo ejercicio 1 hora después del otro lado del mundo, ¿no? Entonces creo que eso de alguna forma ha cerrado ese gap que había antes tan marcado entre los países desarrollados y los que no. Y lo veías en México. Y hoy siento que ya es tan fácil adquirir esa información y hay tantos skill coach y tanta gente que sube videos y tips en redes sociales que ya pues, la gente, o sea, ya aprende más por ellos mismos, ¿no? O sea, yo de chiquito, si yo no iba a la pista con Boris o a cualquier otra pista, pues, no había cómo más aprenderle al hockey, ¿no? Todavía no había YouTube o era lo que yo pudiera hacer en mi terraza con una pelota de golf. Pero ¿de dónde sacaba yo la creatividad de a lo mejor como ya lanzan los pucks y le dan 10 vueltas a los sticks, ¿no? O sea, todo eso, o sea, creo que sí influye la manera en la que un niño llega a la escuela a agarrar su stick, si está viendo todo el día TikToks de güeyes haciendo algo con el puck o con el stick, a alguien que no es expuesto a nada de eso y nada más juega hockey los 2 días a la semana que va a jugar por la diversión, ¿no? Entonces, si tu mente constantemente está viendo toda esta información de nuevos ejercicios, nuevas jugadas, nuevas formas de tirar, de patinar, pues, estás absorbiendo eso de alguna forma, ¿no? Entonces creo que ahí es donde ves, o sea, el cambio tan marcado de los chavitos que coachó hoy a cuando yo tenía su edad hace 20 y tantos años, ¿no? No sé si tengas fechas ya para clínicas y ojalá podamos promocionar un poco ese tema aquí en Hecho en Hielo. Desafortunadamente en México todavía no. Sí tengo clínica en Japón. De hecho me voy en el 30 de mayo. Y después de eso tengo clínica 2 semanas en Polonia y 2 en Austria en julio. Las 2 primeras en Polonia, después las 2 últimas en Austria de julio. Pero justo ahorita estoy viendo el cerrar ya fechas ojalá en Coyoacán y ver qué más puedo hacer en México. ¿Qué le dirías a la gente que pues, quiere empezar a practicar este deporte o a los nuevos aficionados a este deporte? Que es el mejor deporte del mundo. Y, híjole, es difícil porque quiero decirles, jueguen, váyanse a jugar a Estados Unidos, a donde quieran, pero la realidad es que sí, o sea, no está fácil el ya irte de México y si le vas a tirar al hockey para, ojalá que lo puedan hacer una carrera, pero sí es un deporte muy difícil, muy, muy competitivo. No lo cambiaría por nada y no hay otro deporte o sea, que haría ni el fútbol antes que el hockey. Este, pero, híjole, no sé qué decirles. Lo que te salga del corazón. O sea, ¿a los de hockey o a los atletas en general? Pues tú decides para dónde ir, también a los aficionados que empiezan a ver este deporte. Infórmense bien, vean la NHL.
No, la verdad es que viniendo de México, o sea, creo que es un deporte que me encantaría que conocieran más en este país, porque creo que todas las personas que lo llegan a conocer después del fútbol o cualquier deporte que sea su pasión, a todo mundo les acaba gustando el hockey. O sea, creo que es un deporte llamativo, atractivo para fans que a lo mejor, si es que no te gusta patinar en hielo o meter goles, pues, te puedes pelear, ¿no? Puedes pegar. Entonces son cosas que llaman la atención o sea, de muchas diferentes formas, pero realmente, o sea, si quieren hacer algo en esta vida, o sea, todos los sueños que tengan, suéñenlos, vívanlos, o sea, en su mente y luchen por cumplirlos, porque se los juro, la mitad del trabajo es pararse ahí con una buena actitud y trabajar más que la persona al lado de ti. Y si ya de inicio llegas con esas dos cosas, o sea, ya ganaste la mitad de la batalla. Este, pero, híjole, algo que le diría a mi yo de esa edad es no dejes de soñar porque lo puedes lograr si, si haces lo que sabes que tienes que hacer. Pues solamente me queda agradecerte que estuviste hoy en Hecho en Hielo y seríamos bastante agradecidos si nos regalas un autógrafo Claro que para sí. reunirte con todos estos jugadores que han pasado aquí. Perfecto. El backhand. Es que ya no hay espacio. Sí, ya vi, caray, te lo voy a... Te voy a poner el de club. Ahí se ve. Ahí está. Gracias por ver una entrevista más aquí en Hecho en Hielo. En la caja de comentarios, déjanos a quién más quisieras ver en una entrevista. Te dejo las redes sociales del invitado como las del programa. Nos vemos la próxima semana aquí en Hecho en Hielo.